No todos los días una película me deja con una sensación de horror y desconcierto visceral en cuanto la termino de ver. The Zone of Interest es una de ellas. Películas sobre el Holocausto hay muchas, pero pocas veces se ha visto algo verdaderamente innovador con la narrativa o que se atreva a proponer una perspectiva diferente a lo que se ya ha visto antes. Pues The Zone of Interest logra precisamente eso y desde el primer minuto en pantalla. Con una pantalla negra y solamente el sonido de una banda sonora inusual, comienza el viaje hacia las oscuridades más profundas del alma humana, donde el sonido formará parte esencial del recorrido. Corte A: una familia disfrutando un día de campo al lado de un lago. Es un día hermoso, pareciera hasta una pintura de esos folletos de la atalaya. Todo es alegría y felicidad. Se trata de la familia Hess, quienes después de pasar un rato muy agradable llegan a su impresionante y pulcra casa. A medida que avanza la escena podemos notar que Hedwig, la señora de la casa, comienza a probarse y modelar un abrigo que pareciera sacado de una tienda de lujo. El detalle es que ese abrigo es una de las tantas propiedades judías que fueron arrebatadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de este enfoque tan realista y escalofriantemente cotidiano donde el director Jonathan Glazer construye una narrativa donde la indiferencia y la inhumanidad son el pan de cada día. La película se enfoca en la vida diaria del comandante nazi de Auschwitz, Rudolf Hess, interpretado por Christian Friedel, su esposa Hedwig, interpretada por Sandra Hiller, y sus 5 hijos, quienes viven justo al lado del infame campo de concentración en Polonia. Cabe mencionar que esta película es una adaptación de la novela del mismo nombre, donde en esa versión los protagonistas son versiones como ficticias de los personajes históricos reales. Pues aquí en esta película Jonathan Glazer decide usar a esos personajes históricos reales para poder darle un aire de autenticidad mayor a la película. Es esa autenticidad y realismo los que hacen que esta película se separe de las demás del subgénero. Cuando hablamos de nazis en el cine, existen muchos ejemplos de personajes escalofriantes y oscuros, como Amon Goeth en Schindler's List, Hans Landa en Inglourious Basterds y por supuesto Hitler en La Caída. Pero en cada uno de estos casos no hay ninguna duda de que al verlos sabes muy bien que estás viendo una dramatización intensificada de la vida real, ya sea por medio de sus actitudes o diálogos. Pero la diferencia que tienen estos personajes de la película con los que te acabo de mencionar es que estos carecen de todo tipo de teatralidad. En ningún momento te hace pensar que estás viendo una película o que digas, ¡ah, qué buena actuación! No, de verdad se siente como que estás viendo personas de carne y hueso porque se comportan de una manera muy cotidiana. Es más, tú quítales ese vestuario de los años 40 y cámbiaselos por unos jeans y playeras y en verdad es desconcertante la manera en que estas personas se comportan como tu vecino de al lado. Glazer humaniza la deshumanización en la manera en la que los miembros de la familia comen, ríen y platican casualmente, mientras a escasos metros de ellos, miles de personas son torturadas y asesinadas día con día. El increíble diseño de sonido de Johnny Burns construye una atmósfera inmersiva donde mientras vemos las conversaciones de la familia, al mismo tiempo podemos escuchar los gritos de sufrimiento de los prisioneros, el sonido de los hornos y balazos que parecen no registrar en oídos de nadie. Me perturbó demasiado la manera en la que pareciera que no viven al lado del campo de concentración más brutal de la historia. Y ni se diga de cómo funciona en conjunto con la banda sonora de Mica Levi, la cual hay que destacar que solamente aparece en el principio, en el final y un par de veces en medio, pero funciona más bien como una especie de complemento al diseño de sonido, no como una pieza de partitura convencional. Pero si yo tuviera que destacar alguna, es en particular la que aparece durante los créditos. Se me quedó grabada en la mente como una especie de cacofonía de almas torturadas, un sonido que retumbaba en mi mente cuando salí del cine. Mucho del poder de la película también se le debe al manejo de cámara de Glazer y su fotógrafo Lucas Sall, los cuales deciden nunca mostrarnos las atrocidades ni algún tipo de imagen fuerte. A excepción de una toma en ángulo bajo donde podemos ver a Rudolf en Auschwitz, técnicamente nunca vemos dentro del campo en sí. Tampoco vemos a los prisioneros, salvo por una toma donde los podemos ver como unas siluetas en unos matorrales. Lo único que podemos ver siempre son los muros, y estos toman un papel muy importante en la trama. Pero eso no le quita su poder, al contrario, al evitar el morbo y el sensacionalismo, la película carga una presencia sombría que permea toda la duración de la misma y se siente constantemente.
A su vez, el lenguaje visual es bastante formal, casi al nivel de lo que verías en un documental. Fuera de un par de tracking shots, la cámara siempre está estática y a distancia de los personajes, donde Glazer utiliza el realismo para hacernos sentir que estamos en la misma casa con ellos presenciando todo, donde la cámara no llama la atención sobre sí misma y donde deja muy poco lugar a la subjetividad. Mucho de este efecto se debe a que no se usó luz artificial ni un equipo de filmación como tal. En su lugar, muchas cámaras se posicionaron de manera oculta en los sets para dejar que los actores pudieran llegar a una mayor naturalidad. Sin embargo, existen un par de tomas muy interesantes con una cámara térmica donde vemos un personaje que está dejando comida para los prisioneros que, si fuera de contexto, puedes verlo como un poquito fuera de lugar, pero a mí no me molestó, no como que no lo sentí tan exagerado o como tan irreal a pesar de todo este lenguaje visual que te estoy contando, porque sirve como una especie de rayo de esperanza, como algo que está sucediendo fuera de todos estos muros tan opresivos y toda esta oscuridad que parece ahogar cada cuadro. En la interpretación sutil pero impecable de los dos roles principales, tanto Christian Friedel como Sandra Hüller sobresalen. Friedel encarna a Rudolf como un burócrata con una voz casi cómicamente aguda que crea una yuxtaposición muy inquietante porque vemos que es un padre que ama a su familia, les lee cuentos a sus hijos y hasta es amante de los animales. Si no supiéramos que el tipo es el director de Auschwitz, podríamos hasta decir que es un padre amoroso y un marido competente, pero es su misma actitud impasible ante todo lo que sucede lo que nos recuerda que estamos viendo a un hombre despojado de toda humanidad. Mientras tanto, la interpretación de Hüller, en mi opinión, es la más impactante de todas, porque mientras por momentos parece ser una mujer plena que por fin ha logrado conseguir la casa que siempre soñó, existen un par de instancias donde su verdadero ser sale a la luz, pero en particular hay una escena donde dice un par de líneas donde se convierte ella en la entidad más aterradora de todas y sin subir un solo decibel en su voz. Pero el impacto de sus palabras es suficiente para dejarte frío. Bueno, al menos ese fue mi caso. The Zone of Interest no es una película fácil de ver, porque mientras en otras películas que hablan sobre el Holocausto tenemos una salida fácil de poder cerrar los ojos o voltear la mirada, esta película no nos da esa opción, ya que esta historia trata sobre lo que no se ve, sobre lo que sucede más allá del cuadro, donde son horrores inimaginables que nos deja la película que nosotros llenemos los huecos, que ideamos lo que está pasando, pero que el diseño de sonido es constante, nunca desaparece y uno se puede imaginar las peores cosas que están sucediendo, pero no podemos hacer nada al respecto. En palabras del director, es una representación incómoda del cómo podemos ser tan similares a los perpetradores y no solamente identificarnos con las víctimas, pero a su vez es una advertencia de no caer en la indiferencia del sufrimiento ajeno, donde no debemos dejar que el ritmo de nuestras propias vidas nos impida ver más allá de lo que sucede enfrente de nuestros propios ojos. Esta es una película que me perturbó como pocas y lo logró sin una sola imagen de violencia o de criaturas monstruosas. Quizás eso es lo más desconcertante de todo, que los monstruos reales están allá afuera y lucen como tú y como yo. Si llegaste hasta aquí te doy gracias por ver el video. Esta es una película que, por si no quedó claro con todo lo que te acabo de decir, es completamente recomendable para que la veas. Si llegó a tu ciudad, aprovecha la oportunidad porque normalmente este tipo de películas a veces no las dejan mucho en cartelera y es buen cine, así que vale la pena apoyarlo. Si ya la viste, cuéntame qué te pareció y como siempre, yo soy Brian y nos vemos en el cine.